prevalezca lo que es la verdad. Porque de repente la verdad se transforma en un concurso de popularidad. Si yo consigo más gente que repitan lo que yo digo, gano. En Santo Domingo dicen que el que tiene más saliva come más hojaldra. Yo sé que muchos de ustedes no saben lo que es eso, pero hojaldra es como una galletita bien polvorienta cuando usted la muerde y como que se le seca la boca cuando le cae ahí. Creo que es almidón, creo que es el elemento principal de eso. Y por eso usted necesita generar bastante saliva para poder tragársela. Y se hizo este proverbio popular porque ahora mismo la gente, el que tiene más like en Facebook, ese se cree que ganó el contexto de la verdad. Pero de una manera que nunca lo había hecho. Recientemente acerté al decir que la verdad no necesita el voto de la mayoría. La verdad es la verdad. Haya muchos que las acepten o no, es la verdad. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Como iglesia, usted y yo necesitamos entender que hay muchos retos y en los días que estamos viviendo hoy, más que nunca necesitamos sabiduría y comprensión espiritual. Yo me puse a pensar recientemente en el Salmo 1 que dice que bienaventurado aquel que está sembrado junto a otro, pero dice que no se sienta en silla de escarnecedores, que no se junta con los burladores. Pero yo creo que nosotros nos estamos sentando en sillas de escarnecedores y nos estamos juntando con los burladores muchas veces cuando nos conviene. Por lo que están diciendo y el grito popular y esto y lo otro. No, nosotros necesitamos. Pablo, cuando habla a los colosenses, dice aleluya, el evangelio va para adelante, ustedes han aceptado al Señor, qué bonito, qué bueno, eso está bien. Así que oro por ustedes, aunque no puedo estar con ustedes ahora mismo, él estaba preso. Él dice, oro porque Dios les dé conocimiento de sabiduría y comprensión espiritual para que puedan vivir la vida que tienen que vivir, no por el concurso popular, sino por lo que Dios dice, agradándole en todo. Así van a perseverar con paciencia. Muchas veces pensamos, si esta puerta se abre, es la voluntad de Dios. Si esta puerta se cierra, no es la voluntad de Dios. ¿Cuánta sabiduría y comprensión espiritual hay en eso? Te voy a decir, cuando ellos cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida, lo primero que ellos ven cuando levantan la vista es la más grande ciudad amurallada que habían visto en su historia, las murallas de Jericó. Entonces, si nos llevamos de esa teoría, eso no era la voluntad de Dios, había que devolverse. Porque para empezar a pelear, una gente que los que salieron de Egipto con lo que les regalaron, se pasan 40 años en el desierto y van a entrar, todavía no tienen un ejército, no tienen una estructura, no son una nación formada. Y lo primero que se encuentran es con un contrincante que tiene las pilas puestas. Así pasó cuando se encontraron frente al mar muerto, al mar rojo, perdón. Y le dijeron a Moisés, ¿qué es lo que tú estás pensando, mijo? Allí por lo menos nos daban comida, aunque no nos daban la carne, nada más nos daban el bagazo, pero el bagazo llenaba la barriga. Ahora tú nos trajiste para acá para que nos maten como perros en el desierto.
porque no había para dónde ir. El ejército de Faraón, bien armado y capacitado y de experiencia y con todos sus hierros, estaba detrás de ellos. Y delante de ellos el Mar Rojo. A ver con cuál de los dos quieres pelear. Lo que estamos hablando es, necesitamos sabiduría. No podemos irnos con nuestros impulsos. Nosotros necesitamos entender que las cosas van a estar difíciles y necesitamos realmente que Dios nos ayude a caminar en el laberinto de confusión del mundo actual. Por eso Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Y nos dejó a su Espíritu Santo, del que estábamos hablando la semana pasada. Necesitamos la presencia del Señor con nosotros, necesitamos su voz, necesitamos que nos diga, ahora no vayas para acá, ahora sí vas. Necesitamos entender lo que es la verdad. Y necesitamos concluir de una vez y por todas que el que estemos en medio de una lucha y de grandes dificultades no significa que estamos fallando. Ellos no estaban fallando. Y Pablo, de lo primero que les informa después que hace toda esta introducción y dice, acuérdense que la realidad de ustedes es por Cristo, vamos a poner eso claro, Cristo es el centro de la nueva vida de ustedes. Después de eso les dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Él no había ido allá. Él no los conocía personalmente, ellos no los conocían a él personalmente. Él estaba preso, pero era el apóstol que Dios había mandado a los gentiles. Y él estaba pendiente a los negocios de su padre, como decía el Señor Jesucristo en una ocasión. Él dice que ya tenía las marcas en su cuerpo de esas dificultades. Él dice, yo soy el apóstol que Dios ha mandado para donde ustedes, pero eso no significa que a mí todas las cosas me van a ir bien. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes, les dijo el apóstol. Enfrento oposición, tengo que hacer grandes esfuerzos y sacrificios, y todo no para acomodarme yo, sino para que ustedes lleguen a conocer al Señor. Todo por el bien de ellos. En un momento en la carta señala que se hallaba en prisión junto con Aristarco, uno de sus compañeros de trabajo. Y su trabajo era predicar el Evangelio. Y esto me mete en un tema. ¿Sabes de alguna persona o personas que han hecho sacrificios para que otros se beneficien con el Evangelio? Porque tenemos que entender que el apóstol no está quejándose, como dicen en inglés, whining, porque no le está yendo bien. No. Él está propugnando la verdad de la situación que están viviendo y él voluntariamente está participando en ellas por ellos. O sea que no es para su bien, no es para su 401k, su plan de pensiones.
o su plan de retiro. No. Las dificultades que él enfrentaba era para aquellos que habían de creer en el Señor. Yo tengo un caso que les voy a hacer una referencia y es, algunos de ustedes deben conocer el caso de los Waoranis. Los Waoranis son una raza indígena del Ecuador. Pero una raza indígena que hace unas cuantas décadas, bastantes décadas, fueron bien belicosos. Y la solución de todos los problemas era matando uno al otro. Pero dice un resumen que tengo escrito aquí, que en 1956 llegaron a la selva amazónica ecuatoriana misioneros estadounidenses de Servicio Lingüístico de Verano, que era un ministerio en ese tiempo, con el objetivo de evangelizar a los Waoranis. Y esto era toda una hazaña en Estados Unidos, porque durante la mitad del siglo XX los Waoranis asesinaron a cualquier extranjero que ingresara a su territorio. Oigan esto, ¿cómo es el escudo de identificación de los Waoranis? Mataron a todo extranjero que se apareció en su tierra. Los occidentales llamaron a los Waoranis caníbales. Pese a esos antecedentes, el Instituto Lingüístico de Verano lanzó la Operación AUCA, que consistía en evangelizar a los salvajes indígenas de la selva ecuatoriana, toda una proeza para la época. La estadounidense Raquel Saint formaba parte de la iniciativa evangelizadora. Ella se enteró de la existencia de una mujer llamada Dayuma y la contactó en la hacienda. Yo vengo a conversar con usted sobre la palabra de Dios, le dijo. Dayuma les enseñó el idioma, lo que fue de gran ayuda para la operación AUCA. La primera etapa de estos misioneros consistió en lanzar obsequios a los indígenas desde aviones a una localidad que llamaban Terminal City. Lanzaban vasijas, botones, sal, ropa, mientras desde megáfonos se les hablaba en la lengua nativa. El 3 de enero de 1956, la misión aterriza en lo que se denominó Palm Beach. Allí instalaron un campamento e invitaron desde el avión a los Waoranis a visitarlos. El primer contacto ocurrió el 6 de enero con una pareja. 2 días después, los Waoranis atacaron el campamento y asesinaron a los 5 misioneros que estaban allí. El hecho dio la vuelta al mundo gracias a un reportaje de la revista Life. La masacre sirvió de inspiración al movimiento misionero estadounidense y la historia es frecuentemente recordada en libros de iglesias cristianas. Hay una película que se hizo de esta historia real. Se llama El final de las lanzas, The End of the Spears. Yo la tengo allí en la oficina. Un día de esto lo vamos a ver otra vez porque la hemos visto anteriormente. Y es cierto, esta gente hicieron todo este esfuerzo y los 5 que aterrizaron en la primera etapa, todos murieron. Entre ellos el esposo de una señora que luego que hace su
su luto y resuelve lo de la muerte de su esposo, diligentemente se ocupa de volver a luchar por rescatar a los guaraníes. Solamente les voy a decir que en la misma película hay insertos de imágenes de momentos reales en el que el indígena específico que mató a su esposo específicamente, se convierte, le entrega su vida al Señor Jesucristo y luego es compañero de su esposa, yendo a predicar el Evangelio y dando el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Pablo dijo, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por ustedes. Ya en otra ocasión hemos oído al apóstol Pablo decir, lo que ha sucedido con nosotros ha resultado para el beneficio del Evangelio. Y lo que había sucedido con ellos es que los arrestaron, que los encarcelaban. Para dirigirles en medio de sus pruebas, el apóstol escribe esta carta y se propone darles el consejo que ellos necesitan para sus circunstancias. Y él decía, estas 3 cosas ustedes tienen que lograr, estas 3 cosas, las que tenemos que buscar delante de Dios. Estas 3 cosas son las que les van a ayudar a persistir en la labor y en la situación que tienen por delante. Él dijo, si ustedes leen, quiero que lo sepan, eso de que él estaba pasando por situaciones bien difíciles. El versículo 2 dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Punto número 1, él quería que ellos tuvieran ánimo. La verdad es que si usted cruza el río Jordán para la tierra prometida donde fluye leche y miel, y cuando usted levanta la cabeza, lo primero que ve es un enemigo que se lo puede tragar de un bocado, cualquiera dice, no, este negocio no va. Cualquiera se arrepiente y se echa para atrás. Pero el apóstol Pablo le dice a ellos, quiero que lo sepan, que yo estoy aquí preso y que yo estoy aquí con mis limitaciones, pero sigo buscando que el Evangelio se desarrolle. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Necesitamos ánimo. Cuando el Señor Jesucristo ya enfilaba su rostro hacia Jerusalén para la recta final de su ministerio, Él les dijo a sus discípulos que Él iba a ir a Jerusalén, que lo iban a arrestar, que lo iban a torturar, que iban a hacer lo que querían con Él y que lo iban a matar. Y al tercer día, Él iba a resucitar. Y también les dijo a ellos, que les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo utilizó el mismo método. Voy para la dificultad, estos son los problemas que vamos a enfrentar, voy a sufrirla hasta la sangre, pero se lo estoy diciendo
para que no se me caigan. Se los estoy diciendo para que cojan ánimo. No solamente les dijo que quería que mantuvieran el ánimo, sino que les dijo también que ellos necesitaban permanecer en amor. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor. Cuando nos enojamos, cuando, suceden este tipo de situaciones y nos encontramos en situaciones muy difíciles, vienen las crisis. Y uno de los problemas que ocurren es que empezamos a pelear unos con otros. No que fuiste tú, no, pero que fui yo. No, pero que tú no me entiendes, pero que tú el que no me entiende eres tú. Ah, pero esa persona sí es. Esta persona sí no es. Se nos olvida que cuando el Señor Jesucristo estaba arreglando todo el mobiliario de la casa para irse de viaje al cielo, oró en Juan capítulo 17 y le pidió al Padre que fuéramos uno, como Él y el Padre eran uno. Sabemos que nuestra primera meta en la vida es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero que también la segunda meta es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Juan no se callaba la boca con eso. Tenemos que amarnos. El que no ama no conoce a Dios, dijo. Y nos ilustraba de muchas formas qué es amor. En esto consiste en el amor, no que nosotros lo amamos a Él, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero y dio su vida, dio su Hijo en rescate por nosotros. Dios amó y Dios dio. Y yo quiero que me amen y que me den. Nosotros a veces el Señor nos da una lección y nosotros la agarramos por el lado contrario. Le fabricamos un mango del otro lado. Porque nos habla de Dios, como Dios ama, y dice que amemos como Dios, y Dios amó, que nos vio en necesidad y nos dio a su Hijo. Y nosotros queremos agarrarlo por el otro lado. Oh, si yo estoy en necesidad, mándame algo. Nos enseña acerca del amor al prójimo, el caso del buen samaritano, y nos los ilustra con uno que está sangrando y sufriendo en el camino, y quien lo ayudó es alguien que está socialmente supuesto a ser su enemigo. Y ese fue que tuvo compasión de él, y ese fue que dio de lo suyo por ese fue que se esforzó, que lo montó en su caballo, que lo llevó a un sitio y lo atendió. Y lo que nosotros aprendemos de la lección es no hacer el samaritano, sino hacer el golpeado y al que le dan todo y lo cargan y lo añoñan. No, mis hermanos, no. Yo no puedo amarlos a ustedes o a cualquiera de ustedes simplemente por lo bueno que tú eres o por lo buena que tú eres. El mismo Señor dijo, si tú amas a los que te aman, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la virtud? Eso es natural. Eso está chévere y fácil. Pero amar al que no te ama, ahí es donde está el problema.
Y el apóstol dice, ustedes necesitan tener ánimo, hay que animarse, pero necesitan amarse. Y en vez de pararte a decir, yo voy a amar a esa, pero a aquella no, porque que esa no me gusta como habla de mí. Quizás lo que el Señor está diciendo, por ahí es que tienes que empezar. Porque esta está fácil. Que permanezcan unidos por amor. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo. ¿En qué nos van a conocer como discípulos? En que nos amemos los unos a los otros. Precisamente en la clase de esta mañana se estaba diciendo que el que hace que otro se arrepienta de su mal camino cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. O sea que el amor no está definido por mi príncipe azul, así que me gusta. No muy alto, no muy bajito. Que coma bacalao o que coma sancocho. No. Que permanezcamos unidos. Y lo último que él dijo, repitiendo el versículo 2, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Hay un asunto fuerte cuando venimos al Señor en el que los hermanos, los hijos de Dios, tenemos que aprender a usar la mente, en que tenemos que aprender a tener buen juicio, en que tenemos que aprender a tener convicciones sólidas. Ahora mismo hay unos conflictos y unas cosas ahí entre que una gente va a estar en el supertazón, Super Bowl, y que pero como que el tipo como que no es muy virtuoso, que lo que sabe hacer cosas, pero como que parece que no sé si es que prosaico o qué es lo que es, no sé lo que es, que hace cosas como no muy buenas socialmente hablando o en asuntos de santidad. Yo no lo conozco, yo no sé. Pero yo sé que hay mucha crítica, hay mucha cosa. Pero yo oigo a la gente hablando y empiezo a escuchar todas estas teorías de que yo no juzgo para que no me juzguen. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo no estoy seguro. Y el otro, nos volvemos locos, tenemos toda clase de opinión, es una ensalada de pensamientos que tenemos, pero Jesucristo una vez le dijo a sus hijos, ustedes nada tiene que sorprenderlos porque ustedes no están en oscuridad, ustedes están en la luz. Yo no conozco a ese señor, ni tampoco he visto sus participaciones ni nada, pero yo tengo que tener una postura en mi vida cristiana de lo que es santo, de lo que es bueno, de lo que es aceptable. Porque, por ejemplo, la política en este país es un desastre. Quizás yo estoy hablando disparate también, porque no es en este país nada más. Y digo que es un desastre porque las cosas, una misma cosa cambia de sentido si la dice este de aquí o si la dice este de aquí, pero estamos hablando de la misma cosa. Como que no existe verdad absoluta. Entonces, el apóstol dice, estamos con una misión que Dios nos ha dado en terreno movedizo, con tormentas y vientos, pero en vez de salir corriendo tenemos que hacer la obra que hemos llamado.
Así que anímese, dice él, y estén unidos, apóyense, ámense, perdónense, acompáñense. No estoy dando licencia para los abusos que mucha gente hace, para las faltas de respeto y de cuántas cosas se hacen. No, eso no es lo que estoy diciendo, eso no es licencia para eso. Al contrario, estoy diciendo que en vez de faltarle respeto a una persona, tratemos de hacer lo que Dios dice para amarle. Y que, como dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, tened paz para con todos. No es que te tires en el camino y te rompas los pantalones y te cortes para que empieces a sangrar, para que vengan a buscarte, a cargarte y te añoñen. No. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Él es nuestra cabeza y la única esperanza que el mundo tiene de conocer a Dios es su iglesia. Porque el Señor no está allí montado en Jerusalén dirigiendo cosas. No, Él no está ahí. Él se fue y antes de irse dijo, ok, ustedes son. Denme 10 días que les voy a mandar el Espíritu Santo y de ahí para adelante nos vemos cuando yo vuelva. Entonces, eso es lo que Pablo les dice. Tienen que animarse, luchen por la unidad. Yo sé que hay gente que parece que se bañan en aceite, que tú no lo puedes tocar porque se resbalan. El palo encebado. Pero, otra vez, la palabra de Dios dice, en lo que dependa de ustedes, tengan paz con todos. Pero hay que tener buena cabeza, porque estos son los tiempos de los movimientos de masas, de las redes sociales, en la que a cada rato aparecen cada vez más héroes totalmente carentes de virtudes. Y el apóstol les da una advertencia. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿Usted sabe qué fue lo que él le dijo? Cuando estaba hablando de toda la riqueza para tener convicción, le dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Sabe cuál es el misterio de Dios? ¿Sabe cuál es el fruto de toda la sabiduría? ¿Sabe lo que es el centro del universo que le da cohesión a la vida? Se llama Jesucristo. No hay que aprender ¿cómo se llama? Filosofía oriental ni occidental. No hay que tener un PhD de la universidad. Se necesita a Jesucristo. Él es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto, dice Pablo, para que no los engañes con argumentos capciosos. Hay gente que saben hablar. Hay gente que dice, por ahí viene, dóblate un ching a la izquierda y ya pasó, vamos. Saben navegar.
el mar de las opiniones para mantenerse ileso independientemente de lo que suceda con la verdad. Entonces, tienen sus trucos de cámara y siempre están hablando de amor, cuando en la vida diaria demuestran que no les importa a nadie más que ellos mismos. Entonces, el apóstol dice, ustedes no pueden estar oyendo a cualquiera. El Salmo 1 dice que no te sientes en la silla de escarnecedores. Y sin embargo, a veces nosotros, los miembros de la iglesia, estamos propugnando por lo que los escarnecedores están propugnando. Fíjense, para terminar, cómo les dice el apóstol a ellos, en resumen de estas consideraciones, cuál debe ser la postura de la iglesia, cuál debe ser la postura nuestra para que en medio de esta lucha permanezcamos y sigamos adelante. Él les dice en el versículo 5, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro, o sea, lo bueno que hay en ustedes, lo que los va a ayudar me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. Hay dos cosas. Está hablando de orden. Orden. ¿Sabe qué pasó cuando no había orden en la creación? No había creación. ¿Sabe lo que significaba la creación? La creación significó que Dios estableció orden y hizo la luz, hizo los árboles, hizo todo. Pero si ustedes ven la descripción en el libro de Génesis de lo que había cuando no había nada, era que todo estaba desordenado y vacío. Y cuando nosotros no conocíamos al Señor, teníamos un orden específico que no era el orden de Dios. Entonces, ahora que estamos en Cristo, necesitamos orden. El desorden no es la voluntad de Dios. Me alegro al ver su buen orden y su firmeza de carácter. Cómo Jesús llamó a aquellos que le siguieron y como llamó a aquellos que habían de creer en Él por ellos. ¿Cómo les llamó? Discípulos. La palabra orden en este caso también es traducido como disciplina. En inglés dice discipline. Ese orden es una disciplina. Tenemos que tener un orden en nuestras vidas. Una disciplina. Este asunto de venir a la iglesia, este asunto de tener un estudio bíblico, este asunto de orar, este asunto de hablar a uno que no conoce a Cristo, este asunto de aprender, de tener unos materiales que ayuden, de que haya gente que haga esto otro, de que hagamos programas para los niños, estas cosas son disciplina. Esto es estableciendo un orden para que las cosas caminen a pesar de las dificultades. Pero si no hay orden, no vamos a ir para ninguna parte. Y Pablo les dijo a ellos, ustedes son buenos. Ustedes son buenos. Me alegra ver eso. Hay un orden en la iglesia.
Hay un orden en la vida de cada uno de ustedes. No pueden ser las emociones ni las eventualidades las que determinen lo que vamos a hacer cada día. No. Yo no voy a esperar a que me digan y entonces a ver qué siento cuando me lo digan. No. El orden se establece con ecuanimidad, con la guía del Espíritu, con la oración. Buen orden, debe haber un plan. Eso alababa Pablo de ellos. Y en segundo lugar, él dice, me alegro de ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. No hay dudas que la vida presentará muchas dificultades. ¿Ustedes quieren saber cuántas veces yo he querido salir huyendo de aquí? Yo no sé cuántas, pero ese número más o menos, por ese número, de montón. A uno se le pone aquí, uno pasando tanto trabajo y entonces, como quiera, la gente te rechaza, como quiera, tú eres malo, como quiera. A uno le viene en la mente. ¿Verdad? Pero el Señor, el apóstol dice, no, tienen que estar firmes en la fe. Jesús dijo, en el mundo afrontarán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Hablando de él en profecías, creo que en el libro de Isaías dice que puso su rostro, el siervo de Dios puso su rostro como un pedernal, así como una piedra de acero inoxidable. Tú ves, puso su rostro así. Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Nosotros en Cristo tenemos que tener firmeza. No podemos ser un arbolito de Navidad. Que ahora prende esta luz, ahora se apaga esta, y ahora prende esta luz, ahora se apaga esta. Tenemos que tener convicciones tan buenas, tan sólidas, que nos permitan estar firmes, independientemente de que el mundo se esté cayendo a pedazos. Tenemos que seguir avanzando y conquistando con firmeza. El hacer discípulos, hermanos, no es una opción. Es la misión. No hay nada que la única cosa que usted no puede hacer en el cielo que se hace aquí en la tierra es predicar. Es hacer discípulos. Allá arriba todo el mundo tiene todo el mundo pertenece, todo el mundo está desarrollado, hecho y en su sitio. Así que tenemos que aquí hacer lo que tenemos que hacer con firmeza. No podemos ser un electrocardiograma. Ahora estoy orando, mañana estoy maldiciendo, aquí ahora estoy luchando, ahora estoy mintiendo. Subiendo y bajando, para atrás y para adelante. Richie Ray y Bobby Cruz hicieron una canción que se llama El Yo-Yo. Que sube y que baja, pero ¿para dónde va? Para ninguna parte. Creámosle a Cristo y hagamos lo correcto, confiando en que Él nos dará la victoria. Nosotros tenemos que estar con una vida ordenada y con firmeza. Eso se va a sostener manteniendo el ánimo, ayudándonos unos a otros, amándonos y
teniendo buenas convicciones. Si usted no ha cogido la clase de Conociendo al Maestro, antes de irse, usted hable con Luigi y usted se anota en un papel que está allí y el domingo tiene que estar aquí a las 11:45. Orden y firmeza. Tenemos que ponernos la pila. Cualquiera sale corriendo, empezando por mí. Así que los acompaño en espíritu y nuestra victoria está en buen orden y firmeza nuestra fe. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre bueno, bendito seas, tú eres santo, tú eres Dios, no hay nadie como tú. Tú nos dijiste que el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ciertamente nosotros nos enredamos en tantas cosas. Perdónanos. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por alumbrarnos, darnos entendimiento. Ayúdanos a que ese entendimiento se transforme en convicción, convicción que se exprese en orden y firmeza. Obra en cada vida aquí presente. Son tus hijos y tus hijas. Somos tus hijos y tus hijas. Queremos que venga tu reino y se haga tu voluntad. Así que te pedimos que nos sostengas y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Ánimo.